Jueces capítulo 10, versículos del 6 al 15. Y esta meditación se titula Fe, Arrepentimiento y Bendición. Y dice así este texto del capítulo 10 de Jueces. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret, y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron: hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal. Y el Señor respondió: ¿acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. Sin embargo, ustedes me abandonaron y sirvieron a otros dioses, así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han escogido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. Pero los israelitas rogaron al Señor diciendo: hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Esta es la palabra del Señor en la que vamos a meditar. Y bueno, sabemos que estamos en el libro de Jueces, sabemos que el libro de Jueces nos muestra tal vez uno de los momentos más decaimiento moral y espiritual en el pueblo de Israel. Ya han pasado algunos cientos de años de que tomaron la tierra prometida. Entre 300 y 400 años es ese periodo donde están los jueces, después de tomar la tierra prometida. Y los israelitas se han habituado a convivir con las naciones de la tierra de Canaán, se han habituado a hasta casarse con personas de esas naciones, se han habituado también a sus dioses y han adoptado realmente las prácticas religiosas de aquellos pueblos que Dios les había ordenado que tenían que exterminar o que tenían que sacar de esas tierras. Así es que en esa realidad de corrupción espiritual es que vemos lo que está pasando. Dice: una vez más los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, sirvieron a las imágenes de Baal y de Astoret y a los dioses de Aram, de Sidón, de Moab, de Amón y de Filistea. Abandonaron al Señor y dejaron de servirle por completo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No solamente es que, fíjense, no es que pecaban y se arrepentían y tomaban los mandamientos de la ley de Dios, de la ley que Dios les había dado por medio de Moisés, y hacían los sacrificios por el pecado y todo eso. No, los israelitas no era un problema moral, de fallas morales solamente, era un problema más profundo. El que tenían los israelitas era el deseo insaciable de adorar a otros dioses. Fíjense una cosa, lo que estamos diciendo, estamos hablando de adoración, no solamente estamos hablando de decir mentiras, no estamos hablando de pecados de codicia o de lujuria, no estamos hablando de esa clase de pecados, estamos hablando de una búsqueda más profunda. Los israelitas estaban deseando encontrar en esos dioses la salvación que solamente podían obtener de Dios. Querían encontrar en esos dioses la seguridad, por ejemplo, de que iban a tener buenas cosechas. Querían tener la seguridad de que sus rebaños iban a multiplicarse. Querían tener la seguridad de que iban a habitar esa tierra que les gustaba, en la que estaban contentos, y querían asegurarse una vida buena. Ese era el problema de los israelitas. No necesariamente es que solamente cometían actos inmorales, no estamos hablando de eso, estamos hablando del deseo de seguridad, del deseo de prosperidad, y esos deseos más profundos los estaban buscando en esos dioses. Asegurar un futuro
sirviendo a esos dioses, asegurar comodidad sirviendo a esos dioses, asegurar prosperidad en esos dioses, asegurar salud en esos dioses. Básicamente, el ser humano, cuando puede ser un dios de una estatuilla, una imagen, o puede ser algo más profundo de nuestros corazones que decimos, no, nosotros no adoramos estatuillas, no tenemos estos, no, nosotros somos más sofisticados, ya no adoramos estatuas, ni santos, ni vírgenes, ni nada de esas cosas, nosotros no tenemos esos problemas de idolatría, pero realmente en nuestros corazones subsiste el deseo de encontrar algo en esta vida que nos dé esa seguridad, esa esperanza que no queremos buscar en el Señor. Fíjense una cosa, nuestra naturaleza pecaminosa, como la naturaleza pecaminosa de los israelitas, quiere vivir de una manera independiente a Dios. Eso es lo que queremos. Esa es nuestra naturaleza caída. Queremos ser independientes de Dios y queremos que los dioses nos sirvan a nosotros a nuestra manera. Pero el Dios de los israelitas es un Dios que ellos no pueden manejar a su gusto. Es un Dios que impone su voluntad sobre los israelitas porque es el único Dios verdadero que los puede confrontar con su pecado, con su miseria espiritual y puede llamarlos al arrepentimiento. Fíjense algo, fíjense lo que pasa aquí. Dice, entonces en el versículo 7, entonces el Señor ardió de enojo contra los israelitas y los entregó en manos de los filisteos y los amonitas, quienes comenzaron a oprimirlos ese mismo año. Y durante 18 años oprimieron a los israelitas que vivían al oriente del río Jordán, en la tierra de los amorreos, es decir, Galaad. Los amonitas también cruzaron al lado occidental del Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Entonces, estos amonitas no solamente habían atacado a los que estaban, a las tribus que estaban del otro lado del Jordán, en Galaad, sino también cruzaron el Jordán y atacaron a Judá, a Benjamín y a Efraín. Y los israelitas estaban muy angustiados. Finalmente clamaron al Señor por ayuda y dijeron, hemos pecado contra ti porque te hemos abandonado como nuestro Dios para servir a las imágenes de Baal. Fíjense qué interesante. Dios hace que los israelitas sufran, los entrega en manos de sus enemigos, para que al experimentar este dolor de verse oprimidos por sus enemigos, los israelitas finalmente entren en razón y entonces tengan que clamar al Señor y tengan que pedir la ayuda del Señor y tengan que arrepentirse de sus pecados. Fíjense, cuando entramos en una relación con Dios por medio de Jesucristo, cuando sabemos que somos amados, adoptados, perdonados, justificados por la obra de Cristo y que ahora tenemos esa relación paternal con nuestro Creador que nos ama y que nos cuida. También debemos entender que parte de su trabajo para santificarnos, para transformarnos, para que podamos conocerle más, es que a veces tiene que dejarnos el Señor experimentar diferentes circunstancias, fíjense, para exponer el mismo problema que tenían los israelitas de ese tiempo de los jueces, para exponer nuestra idolatría. Fíjense, lo que estoy diciendo es que muchas veces Dios tiene que utilizar las circunstancias, diferentes circunstancias en nuestras vidas, para exponer nuestros ídolos, para exponer aquellas cosas en las que hemos puesto nuestra esperanza, en los que hemos puesto nuestra seguridad, en los que hemos puesto nuestro futuro y todo lo que nos satisface en esta tierra. Y entonces las circunstancias difíciles revelan esos ídolos que nos están controlando. Fíjense lo que estamos diciendo, las circunstancias difíciles revelan los ídolos que nos están dominando. Eso es lo que estaba pasando con los israelitas en este tiempo. Fue hasta que las circunstancias difíciles les revelaron su condición idolátrica y por eso se dieron cuenta que tenían que regresar al Señor. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida en este tiempo? Puede ser enfermedad, por ejemplo. Y esa enfermedad, podemos orar y decir, Señor, quítanos esta enfermedad o quítale a fulano esta enfermedad. Pero lo que no queremos entender es que si esa persona es una persona que Dios ama, es una persona que Dios quiere que le conozca más, es una persona a la que Dios ha salvado y que Dios quiere entrar en una relación con ella, tenemos que entender que muy posiblemente esa enfermedad
sea una oportunidad para que esa persona pueda reconocer sus ídolos. ¿Cuáles son sus ídolos? Puede ser la seguridad en su salud, la seguridad de que mientras yo estoy saludable puedo trabajar, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, cuando Dios permite que una circunstancia adversa venga a nuestras vidas, no es necesariamente esa circunstancia tiene que ser algo malo para nosotros. Y lo que siempre pensamos es, hay que orar para que esa persona consiga trabajo, para que sane, para que se compongan sus hijos, para que cambie un esposo que es de una determinada manera o una esposa, o para que una circunstancia adversa sea transformada en algo positivo. Fíjense, tenemos que recordar que Dios está utilizando esas circunstancias para revelar lo que realmente nos importa en la vida, lo que realmente amamos, lo que realmente queremos. Entonces, por ejemplo, un trabajo difícil puede ser que esté revelando, no sé, nuestro deseo de comodidad, nuestro deseo de control, ídolos más profundos que están en nuestro corazón. Pero si tenemos un trabajo difícil, tenemos la tentación de solamente orar para que Dios nos quite ese trabajo difícil y nos dé un trabajo más tranquilo. ¿Se dan cuenta? Podemos tener problemas en el matrimonio y ese problema de nuestro matrimonio realmente revela nuestro egoísmo, revela nuestra falta de amor, revela nuestra falta de fe, pero podemos estar diciendo, no, voy a orar para que cambie mi esposa, voy a orar para que cambie el esposo. Y la verdad es que no, el problema no son las circunstancias, sino el problema es nuestro corazón idolátrico. Eso era lo que Dios estaba haciendo con los israelitas. Él dejó que experimentaran las consecuencias de su idolatría para que entonces ellos pudieran ver en medio de esas circunstancias difíciles su propia idolatría. Fíjense lo que les responde el Señor en el versículo 11. ¿Acaso no los rescaté yo de los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los maonitas? Cuando ellos los oprimían, ustedes clamaban a mí por ayuda y yo los rescataba. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? Esta historia ya me la conozco, ya sé cómo son ustedes, ya la hemos vivido antes. Dice, sin embargo, ustedes me abandonaron otra vez y sirvieron a otros dioses. Así que ya no los rescataré más. Vayan a clamar a los dioses que han elegido, que los rescaten ellos de este momento de angustia. El Señor tiene que confrontarlos con su idolatría. El Señor tiene que confrontarlos con esa actitud que tienen de desear encontrar en las cosas creadas lo que solamente puedan encontrar en el Creador. Y finalmente, los israelitas, dice en el versículo 15, rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero rescátanos hoy de nuestros enemigos. Fíjense cuál es esta oración. Hay otra forma de decir estas palabras del versículo 15. Los israelitas rogaron al Señor diciendo, hemos pecado, castíganos como bien te parezca, pero sálvanos hoy. Castíganos como bien te parezca, pero sálvanos hoy. ¿Se dan cuenta? Hay dos aspectos distintos de nuestra relación con Dios. Dejamos que Él nos discipline y queremos que Él nos discipline, pero que nos salve finalmente. Eso es lo que un cristiano desea y se arrepiente de su pecado y dice, Señor, está bien, disciplíname, pero sálvame. Disciplíname, pero nunca me dejes. ¿Por qué? Fíjense una cosa, porque por medio de Jesucristo hemos llegado a ser hijos de Dios. Pero sabemos que porque Dios nos ama, nos tiene que estar disciplinando, como dice la epístola a los Hebreos. El Padre al Hijo que ama lo tiene que disciplinar. Pero qué precioso es recibir una disciplina que nos afirma en la salvación. ¿Qué podemos ver en estos israelitas del tiempo de los jueces? Que Dios los iba a disciplinar, pero que Dios los amaba y que los iba a rescatar otra vez. Son su pueblo amado y los va a rescatar una vez y otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en Cristo? ¿Cuántas veces nos rescata Dios porque estamos en Cristo de nuestros pecados, de nuestros enemigos, que son nuestras tentaciones, nuestro pecado, nuestra maldad, el mundo, las tentaciones del mundo, lo que el mundo ofrece, nuestra carne y aún el tentador, aún Satanás, son nuestros enemigos. Pero Dios nos salva cada vez de que nos arrepentimos, venimos a Jesús, reconocemos nuestra idolatría, reconocemos nuestra actitud, nuestro corazón duro, y nos arrepentimos y somos bendecidos. Los brazos de la cruz nos abrazan otra vez, somos
el Señor nos recibe otra vez como un padre recibe a su hijo, como recibe al hijo pródigo y nos afirma otra vez que nos ama. Entonces, algo que quiero que pensemos antes de que empecemos esta oración es cómo el Señor nos deja experimentar estas circunstancias difíciles en las que se expone nuestro corazón idolátrico. Y cuando nos damos cuenta de nuestros ídolos, de lo que amamos más que a Dios, ¿qué hacemos? Nos arrepentimos, venimos al Señor, nos sometemos a su disciplina amorosa y sabemos que eso es la manifestación también de la salvación que tenemos en Cristo. La disciplina amorosa de Dios es la manifestación de su salvación. Es otra manifestación de que somos sus hijos. Entonces, constantemente estamos en estos ciclos. Los israelitas muchas veces fallaron. Dice aquí, prácticamente el Señor les está diciendo, les está recordando, ya había pasado esto. ¿Cuántas veces has vuelto a fallar? ¿Y cuántas veces el Señor te ha vuelto a recibir? ¿Cuántas veces has vuelto a hacer lo que sabes que no debías hacer? Y sin embargo, el Señor otra vez ha vuelto a rescatarte. No va a dejar, no va a dejar que, no te va a dejar sin disciplina, pero la salvación del Señor se va a manifestar en esa disciplina amorosa. Si estás en Cristo, eres un hijo amado, un hijo rescatado, un hijo redimido. Ahora, dejemos que el Señor trate con nosotros y que su disciplina amorosa sea una confirmación de que nos ama. Pensemos en eso mientras oramos.